Estamos, como les decía, con Rodrigo Martínez. Unos dicen que es el cerebro oculto de Isonomía, otros dicen es el que trabaja. Digamos, socio de Isonomía, que es una consultora importante que acaba de elaborar una encuesta de la cual hubo un trascendido bastante breve, hablando de algunos cambios en la opinión pública que se registraron en las últimas mediciones que han hecho. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Carlos. Empiezo por una observación sobre lo que acabo de decir. Medio sin darme cuenta y dándome cuenta, dije que la oposición es Macri-Cristina, Cristina-Macri, no es Alberto Fernández. ¿Es así? ¿En la cabeza de la gente funciona así? ¿O empieza a distinguirse Alberto Fernández como alguien con entidad propia? No, es muy llamativo. No solamente es muy llamativo que no haya tenido ningún tipo de repercusión en términos de opinión pública que el vicepresidente designe a su presidente. No se evalúa como un símbolo de debilidad, sino que es muy llamativo que en los procesos de relevamiento, en los trabajos de campo que hacemos, es muy ocurrente que cuando nosotros trabajábamos las preguntas con Alberto Fernández en términos de atributos, de capacidades, inclusive de intención de voto, en general la respuesta estructural del electorado pasaba por yo voy a votar a Cristina, ¿no? Todavía hay una fenomenal confusión entre Alberto Fernández y Aníbal Fernández en el electorado y finalmente que hoy inclusive en nuestras estimaciones, si bien ya más cerca de los márgenes de error sigue siendo la fórmula ganadora, lo más llamativo es que hoy el hipotético presidente del país, ¿no? Con los números que hoy más o menos estamos manejando, tiene todavía un 25% de desconocimiento a nivel nacional, ¿no? Vos sabés que Durán Barba, que además de muy inteligente es divertido y astuto, medio se confunde y lo llama siempre Aníbal Fernández. Es una interesante manera de intentar trasladarle de buena algunos... fe lo hace seguramente, ¿no? Me imagino. Es una interesante manera. No lo mortifica, lo morsifica. Tal cual. Y me parece que ese va a ser un elemento muy importante, esta idea de igualarlo en todo sentido a Alberto, no solamente a Aníbal y lo que representó en términos del imaginario en el 2015, sino también de igualarlo en términos de lo que significa a la figura de Cristina, me parece que va a ser uno de los principales elementos de la campaña, me parece a mí, presidencial de Cambiemos en este proceso que está arrancando. Pero sí es muy interesante preguntarse, me parece que la respuesta ya está un poco explícita, pero es interesante preguntarse si efectivamente el kirchnerismo va a hacer un esfuerzo para que esta diferencia se note. Es decir, va a intentar que este cuarto del electorado nacional que todavía no sabe, o en profundidad, o al menos de nombre todavía, quién es Alberto Fernández, pueda diferenciarlo estructuralmente de lo que es Cristina. Es una pregunta interesante porque la verdad que en la elección del 2015, con la elección de Zanini como vicepresidente, si hay algo que nos demostró la campaña es que el kirchnerismo presumió que podía elaborar dos discursos marcadamente diferenciados y finalmente Scioli terminó siendo Scioli para la victoria. Acá la gran pregunta, que es parte, me parece, del esfuerzo del albertismo dentro de esta campaña, es decir, nosotros vamos a trabajar ese diferencial como un valor de campaña. Hoy, en términos de opinión pública, me atrevería a decirte que hoy no solamente esa diferencia no existe, sino que es un elemento que indudablemente es un disvalor para la fórmula de Alberto. Y Cristina, la gente te pide, sobre todo el electorado más duro del kirchnerismo, te exige, te demanda esa identificación. ¿Cómo? Vamos por una pregunta elemental que tiene que ver con la encuesta que ustedes acaban de elaborar. ¿Qué cambios viste vos desde las presentaciones de las fórmulas hasta acá? Y sobre todo en el contexto de esta calma chicha financiera, en el papel de Cristina, el papel de Macri, niveles de polarización, ¿qué significa Labaña y Urtubey en este juego? Describímonos un poco cómo están las fórmulas. A ver, me parece el primer dato interesante es cuando todos supimos cómo se armaban las dos principales fórmulas, fundamentalmente, digamos, gran parte de la lectura tenía que ver con esto es un mensaje de apertura, ¿no? Digo, tanto la elección de, si se quiere, la decisión de Cristina de bajarse y luego la elección de Pichetto como vice, daba la sensación de esta es una señal de apertura para la política. La verdad es que si uno mira el cierre de listas, ahora el 22, da la sensación de que esa apertura no terminó de ser del todo genuina. Digo, tal como vos marcabas en la introducción, da la sensación de que el cierre de listas no da cuenta de esta hipotética intención de apertura. Con lo cual, la primera pregunta que uno le queda para hacerse es, ¿el mensaje de la elección de Alberto y de Pichetto tiene que ver con un mensaje para la política o un mensaje para el electorado? Me parece que es una respuesta interesante para pensar qué es lo que va a pasar en la campaña. Lo segundo, como gran conclusión, es que no tengo dudas de que la elección de las fórmulas
fue pensada en el 2010, pensando en el 2019 y la elección de las listas es pensando en el 2020. Me parece que la política argentina, una vez más, en solo 15 o 20 días, dio una muestra bastante grande de pragmatismo, ¿no? E indudablemente me parece que no solamente revalida las condiciones de Cristina en términos de armadura política, que en general siempre es bastante menospreciada, pero me parece que es también una señal de fortaleza bastante importante del presidente. En términos estrictamente de opinión pública, lo que se notó desde nosotros este trabajo, el último trabajo que terminamos, el más nuevo que tenemos, nos encontró en el medio del proceso de la selección de Pichetto. Y lo que nosotros notamos en ese proceso es indudablemente una efervescencia bastante importante en el electorado macrista, con la selección de Pichetto como candidato, lo cual a priori podría sonar bastante contradictorio con lo que uno se podría haber imaginado, pero indudablemente lo que uno notó fue que se aceleró este proceso de polarización. ¿Sí? Si vos tenías en el momento previo a la elección de las candidaturas alrededor de un 70-75% del electorado que se volcaba a estas dos candidaturas, hoy ese porcentaje ya está oscilando el 80% o inclusive un poquito más. El otro elemento muy marcado es... O sea que tendríamos que pensar que la baña va para abajo. Indudablemente, digamos, vos lo que tenías en el espacio, ese hipotético espacio de alternativa federal, era 3 candidatos que en su mejor momento llegaron a medir 30% del voto entre sus 3 variantes. Y hoy, en números redondos, ¿cuánto le asignarías a cada uno? Y de hoy, intención de voto. Hoy está conceptualmente el gobierno y Cristina peleando en alrededor de 35-40% del voto, digamos, en ese rango. Hoy muchísimos más apretados en términos de casi dentro de los márgenes de error de la encuesta, a diferencia de lo que teníamos en marzo o en abril. Y lo tenés A diferencia de lo que tenía en marzo y en abril, quiere decir que Macri mejoró. Macri mejoró y Cristina se mantiene relativamente estable con alguna tendencia a la baja, todo dentro de los márgenes de error, pero sí con una, si se quiere, una ruptura de esa tendencia ascendente. Me parece que es el dato. Pero sigue siendo una Cristina que indudablemente en el derrotero desde que dejó de ser presidenta, pero te diría mucho antes, la mejor Cristina en términos de opinión pública, sin dudas. Pero esto es, y me parece que es el último punto, estos casi 100 días, por estilizarlos de tranquilidad, habilitaron que el presidente tenga una mejora sustancial, no solamente en las variables más soft, imágenes, sino sobre variables más duras, como puede ser credibilidad o intención de voto. El otro elemento es este segmento de ninis que elegían votar alternativa federal en sus distintas variantes, que nunca lograron consolidar ese hipotético 25-30% de voto entre las 3 variantes. Cuando uno imaginaba un escenario de primera vuelta, nunca lograban consolidar ese caudal, pero sí eran alternativas que podían rondar el 18, el 20% de los votos. Hoy claramente es una alternativa que ronda más el 10 o 12%, ¿no? Lo cual dispara, me parece, un análisis interesante para pensar qué es lo que puede venir. Lo primero es, indudablemente, Labaña hoy es el candidato antigrieta. Indiscutiblemente. Lo que me parece que va a ser interesante empezar a observar en este proceso electoral es qué va a ser el electorado antipolítica. Permitime ponértelo con una analogía un poco más llana. Indudablemente el electorado no está decidiéndose en torno a lo que nosotros llamamos en nuestra jerga issues o temas, ¿no? Usa los temas como excusas para justificar por qué votan como votan. Sobre todo en los dos grandes polos. En el caso de los votantes antigrieta, ven en Labaña un atributo, ¿no? Capacidad de gestión, creen que puede solucionar los problemas del país, lo van a votar sabiendo que no gana, lo cual es un elemento muy importante para imaginar qué puede pasar con su caudal de voto. Pero lo más interesante, Carlos, es qué puede pasar en los próximos meses con el porcentaje del electorado que no quiere elegir entre un tipo de carne y otra, lo que nosotros llamamos internamente los veganos, ¿no? Los veganos, los votantes antipolítica en esta elección, ¿qué definición van a tomar? Y me parece, Carlos, que puede ser esta una elección donde por primera vez desde el retorno a la democracia, si querés excluyendo la del 83 por sus particularidades, donde pueda ser un elemento muy importante pensar qué va a pasar con el nivel de participación. Bueno, o la del 2001, acordate que la del 2001 fue... El voto en blanco fue la segunda fuerza política, creo que en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal, no recuerdo bien, y la primera en Santa Fe. Y niveles de abstención, no, el que se va, la matriz del que se vayan todos posterior de diciembre. Exactamente. Hoy ese porcentaje no es nada despreciable. Es alrededor de un 10. ¿Eso qué significa en términos de resultado final? Y en términos de resultado final implica que eso es alrededor de un 10 o 11% del electorado que más o menos tenemos digamos, bien segmentado, y lo que nosotros notamos es que dentro de ese electorado hay una pequeña parte que valora mucho la certidumbre. Si Macri me da tranquilidad, puedo volver a votarlo, pero el gran elemento es que ese
11% del electorado votó masivamente Macri en el 2015. Lo interesante es que cuando uno hoy lo disecciona, lo analiza, hoy tiene un profundo rechazo por el presidente, tiene un profundo rechazo por la expresidenta. No lo conoce demasiado Alberto, pero en términos generales también lo rechaza. Pero estructuralmente tiene una posición bastante decepcionada con el sistema político en general. Pero sale de la cantera de Macri ese voto más que de otros lugares. O sea que lo que vamos a ver es una campaña del gobierno tratando de que la gente vaya a votar. Exactamente, digo, me parece que esta idea de defensores del cambio, de volver a generar esta mística, tiene que ver con volver a reconstruir la idea de que Macri es una... Este electorado sigue enojado con Cristina y con Macri está decepcionado, ¿sí? Muchos validaron sus temores, ¿sí? Otros se sintieron decepcionados. Me parece que el esfuerzo del gobierno va a ir en línea con esta idea de defensores del cambio, de volver a traerlos al rebaño. Ahora vamos a pensar la dinámica de este juego en los electores más que en los candidatos. Yo supongo que Labaña parte de una hipótesis, que es que la inflación, pero sobre todo la recesión, aunque la inflación baje, va a seguir horadando, corroyendo el voto de Macri y que finalmente él va a ir subiendo. Basado en una especie de antimacrismo no kirchnerista. Bien. El gobierno te dice, no, eso es un error, que ya se empieza a verificar con la polarización que vos decís, porque el que se nos fue no va al antimacrismo, va a una especie de indeciso que puede volver. Por lo tanto, Labaña tendería a ir hacia abajo y la polarización haría que Macri suba. ¿Cuál de las dos dinámicas son las que a vos te parece que es la que va a prevalecer, según lo que ves hoy? Según lo que vemos hoy, indudablemente la dinámica que está prevaleciendo es la segunda, ¿no? Nosotros nos cuesta ver mucho ese tercer espacio por abajo de los 10 puntos, ¿no? Digamos, sería una evolución de las variables. Digo, me parece que solamente un excelente Macri te podría permitir imaginarte un escenario de ese estilo, ¿no? El excelente Macri me refiero en términos de certidumbre, ¿no? Seguir con inflación. A ver, Carlos, me parece que lo que nosotros nos damos cuenta son dos elementos, ¿no? El espejo retrovisor en la política argentina, en términos del electorado, es muy cortito, ¿no? Digo, la gente mira 100 días, 120 días para atrás. Me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta para entender qué es lo que está pasando. Y que la verdad, lo que uno nota es que la gente termina tomando determinados posicionamientos que parecen estructurales por lo que pasa en los últimos 100 días. Estos últimos 100 días te invitan a pensar más, que podemos llegar a tener una discusión si alguno de los dos candidatos principales puede animarse a llegar al 45, que si Labaña puede animarse a terminar de pasar los 15 o 20 puntos de intención de voto. O sea que vos no descartarías un Macri que gana en primera vuelta o una Cristina que gana en primera vuelta. Digo, hoy no es un escenario, hace 6 meses ese pareció un escenario casi descabellado. Hoy no es el escenario más probable, pero tampoco es un escenario, imaginarte un escenario de hiperpolarización no es algo descabellado. Pero digo, yendo al elemento más estructural que vos me preguntabas, lo que vos notás es que hoy los que tienen excusas desde la certidumbre, desde su antikirchnerismo, desde elementos como transparencia, obras públicas, están eligiendo al gobierno. Los que hablan de un gobierno para ricos, ¿no? o con defectos de concepción en su política económica, o de beneficios que notaron durante el gobierno de Cristina, tienen clara cuál es su posición. Lo que vos notás hoy es que el núcleo de votantes de Labaña tienen claro que su rol en esta elección es testimonial. Tienen claro que su candidato no va a ganar. ¿Y vienen más de Macri o de Cristina? Hoy esa proporción es ¿A quién le hace 5-3. daño Labaña? Hoy la proporción es 5 de cada 10 votantes hipotéticamente votarían a Macri si Labaña no se presentara, 3 votarían a Cristina y 2 están entre otras alternativas minoritarias o básicamente decir que no saben. El punto interesante acá, Carlos, es que estos votantes que hoy te dicen 5-3, si vos mirabas en diciembre qué opinaban en el caso de Sergio Massa, te decían 7 que querían votar a Macri y 3 que querían votar a Cristina. Hoy ese número está intercambiado. Lo que te quiero decir con esto es la dinámica de la polarización, digo, no solamente te modifica los números groseros, ¿sí?, de opinión pública, sino que tiene tanta potencia que además te reconfigura el perfil de los candidatos. Y esto que vos planteabas de la peronización o del perfil más peronista, por llamarlo de esta manera, de la oferta electoral de Labaña, puede no ser un elemento menor para pensar cómo puede reconfigurar su propia base de sustentación hoy. No estoy diciendo con esto que su peronización implique que va a medir menos en términos de intención de voto, pero sí puede hacer que esta sensación de que le saca más votos a Macri que a Cristina empiece a disminuir corregirse a lo largo de la elección. Provincia de Buenos Aires. Ahí el gobierno está en un problema. Vidal está en un problema porque Cristina le va muy bien en la provincia. Ese problema en el año 2015 lo resolvieron con un gran recorte que fue
Aníbal Fernández, corte de boleta, etcétera. ¿Vos ves que eso se puede reproducir o que el voto a Kicillof es el voto de Cristina y Kicillof gana sin ningún problema? A ver, ahí yo te lo separaría, si querés, en dos análisis. Uno más complejo desde el punto de vista de la opinión pública es la gobernadora está ganando en la categoría, ¿no? Cuando uno mide la categoría como si uno tuviese una boleta U, ¿no? Digamos, una boleta U. Vidal contra Kicillof gana Vidal. Sin Macri y Cristina. Sin Macri y Cristina. Indudablemente la presencia de Cristina, sobre todo por su predicamento en el Gran Buenos Aires, y la del presidente, que hoy es, si bien es bastante mejor de lo que era hace un par de meses, todavía sigue siendo su performance relativamente menor a lo que fue la del 2015, en la primera vuelta del 2015, indudablemente eso hace que la elección sea mucho más pareja y sobre todo incierto en términos de cómo podrían funcionar los hipotéticos cortes de boleta, ¿no? Ese me parece el primer análisis. Hoy es indudablemente una elección abierta en la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que hay que abierta quiere decir de gran incertidumbre. De gran incertidumbre. Yo no me animaría a decirte que Vidal pierde con seguridad. Digo, me parece que eso sería una osadía, porque hay un segundo elemento que hay que, me parece, traer a colación, que es Vidal es una muchísimo mejor candidata de lo que era en el 2015, siempre hablando en términos de opinión pública. ¿Por qué? No solamente porque mide más en intención de voto que lo que midía a esta altura, pero sobre todo lo que midió en octubre, sino centralmente porque es una candidata con atributos, que es algo que no tenía claramente definido, más que por contraste, en la elección del 2015. ¿Sí? Digo, el contraste con Aníbal le daba sentido. Hoy la verdad es que la gobernadora excede, en términos de opinión pública, su sentido. O sea que podría haber una corriente de corte de boleta, vos creés, a favor de Vidal. Eso yo creo que hoy, de hecho, cuando vos intentás modelizar lo que es complejo, ya sea con preguntas o trabajando con modelos más estadísticos un poco más complejos, hoy ese corte de boleta te da un corte. ¿Cuánto decide un intendente cuánto se corta boleta? Por toda esta teoría que hay o habladuría, digamos, de que los intendentes no les gusta Kicillof, van a mandar a votar por Vidal como si el voto fuera una fuerza física. A ver, me parece siempre algo... Nosotros lo tenemos bastante estudiado y lo que nosotros suponemos es que eso es marginal y no pasa. No digo que sea menor en una elección apretada, puede ser relevante, pero en términos generales no influye más que en 3/4 de punto o un punto porcentual del total del padrón. O sea, un intendente que maneja mucho su electorado mueve un punto. Un punto. Y es un punto neto, porque obviamente vos tenés puntos que se cruzan de corte, ¿no? El corte es cruzado. Correcto. En general uno siempre hace el análisis neto. En la elección del 2015 a gobernador tuviste casi 7 puntos de corte neto. Obviamente el corte fue altísimo, fue lo que estimamos alrededor de 12 o 13 puntos, que es una locura, y obviamente eso se entrecruza y termina dándote un resultado neto. Digo, está claramente sobreestimado, pero me parece que lo de Kicillof es en parte una excusa de parte de sobre todo digo, de la corporación de los intendentes de Gran Buenos Aires, que han usado en el 2009, que han usado en el 2013, que usaron claramente en la elección a gobernador del 2015, que usaron claramente en el 2017 también. A ver, me parece que es más una excusa para una práctica que hoy tienen extendida, ¿no? Juegan en la distribución de la boleta completa, sobre todo porque me parece, Carlos, que hay un elemento bien político que acá es relevante, es la boleta de Cristina hoy posiblemente en el conurbano te garantice ganar la intendencia, pero muy dificultosamente te garantice la mayoría en el Consejo Deliberante. O sea que ellos van a repartir la boleta. Indudablemente porque el 2017, en términos de control de las cuentas públicas en los consejos deliberantes, fue un daño muy importante que sufrieron los intendentes, sobre todo peronistas, en el conurbano, ¿no? Perdiendo en términos estructurales el control de los consejos deliberantes. Otra pregunta, ¿cuánto le suma o le resta, no sé, Massa a la fórmula Fernández-Kirchner? Bueno, mira, ese es otro elemento muy interesante que nosotros venimos estudiando. Durante todo el proceso donde ya se empezó el rumor de la posibilidad de Massa confluyendo de alguna manera no demasiado clara en ese momento, dentro de la fórmula o dentro del frente político, del frente todos, viste que vamos cambiando los nombres cada 15 minutos, del frente todos, el principal dato es que ese proceso se vio enmarcado en esto que yo te contaba de un fenomenal cambio en la composición de la imagen de Massa. Massa tuvo un impresionante incremento de su imagen pública durante el último mes, previo a efectivamente sumarse, básicamente porque empezó a incrementar su imagen positiva dentro del electorado kirchnerista. Cuando toma la efectiva decisión de pasarse, empieza a derrumbarse dentro del electorado más filo independiente y claramente en el de Cambiemos, ¿no? ¿Qué te quiero plantear con esto? Es, en términos de lo que Massa terminó aportando conceptualmente de voto que no votaría a Cristina, hoy no pasa el 2 o el 3%, ¿no? ¿Y cuántos? Sí, totalmente, sí. Digamos,
ese es el aporte que él le hace de voto nuevo al kirchnerismo, digamos. Exactamente. ¿Y cuánto se lleva Macri de voto desencantado con Massa porque se fue con Cristina? ¿Se lleva algo o nada? ¿O se lo lleva la baña? Tenemos una estimación mucho más... En realidad lo que te termina pasando es que ese votante desencantado con Massa, que era uno de estos veganos, ¿no? Conceptualmente eran estos veganos, definieron ir con la alternativa que hoy mejor lo representa, que es Roberto Labaña. Y explica parte de la capacidad de Labaña de sostener este caudal de voto, hoy por hoy al menos, superior al 10-12% del electorado. ¿Las elecciones que hubo en las provincias adelantan algo de lo que pasa en la nación o cero? No, absolutamente nada. Digo, y hay un caso no demasiado... Más allá de lo que nosotros podamos estimar desde la opinión o desde el trabajo más estadístico, más numérico que uno puede hacer, el principal ejemplo lo tenés en el 2015. Si uno se dejaba guiar por los resultados de las elecciones en el 2015, Macri no podría haber sido presidente. Y la última, ¿esto del aborto sí, aborto no, está en la gente o está solamente en la discusión de la dirigencia? Me parece que tiene muchísimo más impacto en el círculo rojo de la política que en el electorado. Me parece que en términos del electorado tiene mucho más impacto en el área metropolitana. Pero no me refiero solo al área metropolitana de Buenos Aires, sino, para decirlo mejor, en los grandes centros urbanos, ¿sí? Pero me parece que ¿sabes cuál es el principal elemento más que interesante para pensar el impacto de la discusión sobre el aborto, que también se soslayó en el cierre de listas? Es la ley de cuotas. Digo, me parece que aparte de la reconfiguración de mayor cantidad de legisladores verdes en lugares centrales de las listas, tenés mayor cantidad de mujeres con posición pro aborto en las listas en lugares centrales por esta ley de cuotas. Eso me parece que es una reconfiguración interesante. Ahora, lo interesante también de este dato, Carlos, es que cuando vos vas a analizar qué es lo que pasa en el electorado a la hora de evaluar la despenalización o no del aborto en términos electorales, de nuevo sirve más como justificación para lo que ya tengo elegido que para redefinir mi posición previa. Rodrigo Martínez, Isonomía, interesantísimo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar esta noche en Odisea. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a un corte y viene ahora Marcos Buscaglia para hablarnos de qué significa para la economía esta estabilidad cambiaria que ya lleva varias semanas. Hablamos recién de lo que significa para la política. Después Pancho Olivera con dos encrucijadas muy importantes que tiene Macri en materia de política exterior. Irán, Hezbollah, Estados Unidos, una. China, otra. Y después, manjares que trae para el whisky Carola Gil con el amor en las listas. Va a ver qué interesante. Ya volvemos con Odisea.